Ok, el tema de hoy tiene un título, que mi hija me dice, mamá, ese título está feísimo. Me dice, ¿cómo es eso de eres pobre? ¿Por qué no le pone alguna otra palabra? Yo le digo, no, mi vida, vamos a hablar del tema de una manera cruda. Saben que a mí preparar el tema me cambió la mente, ¿ya? Les quiero contar la historia de que muchos seguramente han vivido de las personas que están aquí, porque siempre estamos rodeados de gente pobre, ¿ya? Entonces les quiero dar el caso de una paciente mía que ella me contaba, y en alguna ocasión también lo escuché en alguna historia. Y no, me pasó fue cuando yo era chiquita, la señora que iba a la casa, ella tenía una cama, el cuarto que era para la señora que limpiaba la casa, tenía su cama y ella nunca dormía en la cama. Ella dormía en el piso. Y yo le preguntaba, por qué duermes en el piso y no en la cama? Y ella me dijo que ella no sabía que eso era para dormir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella toda la vida había dormido en el piso y lo máximo que ella juntaba era hojas de árboles y eso era como una cama. Entonces ella pensaba que esa era como una mesa especial donde solo podían estar las personas enfermas. Entonces yo pensé, eso se me quedó en la mente y ya después ella entendió que la cama era para acostarse. Pero yo tenía esta paciente que me decía que allá en Guatemala, donde ella vivía en el campo, no había servicio higiénico. Y cuando ella la conoció, un señor, un americano, y la trajo a vivir a los Estados Unidos, primero cuando ella estaba en el aeropuerto, ella decía, ¿y aquí a dónde se hace pis? Y ella no se atrevió hasta que llegó a los Estados Unidos, cuando ella se quedó sumamente asombrada de ver que un cuarto era dedicado a tener un baño. Porque donde ella vivía, pues hacía donde se podía, se raspaba la tierra y ahí se tapaba. Y así ella creció toda la vida. Entonces dice que ella tenía, que en el baño, había de esos baños que ustedes saben que tienen bidet y tienen servicio higiénico como dos separados. No hay mucho acá en los Estados Unidos, pero en los otros países yo he visto más. Y que ella pensaba que el uno era para orinar y el otro era para hacer popó. Y así se mantuvo toda la vida. Ahora, ella tenía ya como 10 hijos, ella tiene 10 hijos. Entonces, cuando ella me contaba su historia, yo pensaba, bueno, no lo entendí realmente, porque yo siempre crecí en una casa donde había cama, porque yo siempre crecí donde había baño. ¿Saben en qué me di cuenta? Cuando yo vine acá a los Estados Unidos, y yo le dije a mi esposo, quiero que me traigas los utensilios de limpieza para la oficina que recién yo había arrendado. Y yo decía, ¿dónde está el trapo de trapear? Porque en mi país tú coges una toalla vieja, una camiseta vieja y la pones en un palo y con eso trapeas. En los Estados Unidos eso no se usa. En los Estados Unidos el sistema es totalmente diferente. Entonces me puso unos pañitos y yo no sabía dónde era que se ponía esos pañitos para trapear. ¿Y dónde estaba la escoba? ¿Me explico? ¿Y dónde estaba el balde? O sea, una cosa que yo en ese momento pude entender lo que es no tener educación. Y cuando nosotros vemos a una persona pobre, esas personas pobres por regla general se dan cuenta que son pobres cuando van a la escuela y ven que hay niños que tienen zapatos nuevos, que tienen unos útiles escolares nuevos, y los niños pobres se llenan de rabia de por qué esas personas tienen y suelen ser violentos y agresivos. Unos suelen ser acomplejados y quedarse callados, pero otros tienen tendencia a ser violentos y agresivos. ¿Por qué? Porque les da rabia no tener, porque nadie les enseñó. Ahora, ¿qué sucede por regla general con este tipo de personas que han sido criados con este nivel de poco conocimiento, con este nivel de ignorancia? No tienen la costumbre, no tienen incorporado el chip del trabajo. Entonces, cuando encuentran un trabajo, son impuntuales, se quedan dormidos, se les pasa el bus y nosotros pensamos, pero por eso es que es pobre, porque tiene esa mente de pobre. Mis damas, este tema es fuerte y es duro, porque pensamos, por qué el albañil
no llega a tiempo? ¿Por qué es un incompetente? ¿Por qué prefiere lo poco que gana emborracharse, gastárselo? Y de remate tienen tantos hijos. ¿Por qué tienen 10 hijos, 12 hijos y 14 hijos? Y no lo entendemos. Y estudiando este tema para hoy día, una muchacha pobre que estaba dando una conferencia que había logrado superarse, ella decía, no tenemos incorporado el chip del trabajo, de ir a la escuela, porque para nosotros ir a la escuela es una pérdida de tiempo cuando nosotros tenemos que conseguir comida, así tengamos que robar. Y tenemos hijos porque es lo único que le da sentido a nuestra vida, pensar que tenemos una persona por quien debemos vivir. Y por eso se llenan de hijos. Y de esa manera le dan sentido a la vida. Y esta muchacha decía, ¿por qué a mí me fue diferente? Y me dice, porque los padres de mi mejor amiga me empezaron a enseñar y me empezaron a educar. Esta es la clave del tema de hoy. Nosotros somos pobres si nosotros no tenemos educación. Y nosotros no tenemos educación si no leemos, si no nos instruimos, si no nos preparamos. Y cualquiera que haya sido tu origen, tu situación y tu circunstancia, tú estás hoy día aquí porque tú quieres aprender. Y esa es la única manera de salir de la pobreza emocional, de la pobreza mental, de la pobreza de espíritu, de la pobreza espiritual. ¿Por qué? Una persona pobre espiritualmente se pasa criticando a las otras personas. Se pasa viendo el pero de las otras personas. Se pasa criticando a las otras personas. Se pasa envidiando. Porque para quienes somos adventistas estamos estudiando las dos principales reglas los dos principales mandamientos de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, uno, y el dos, amar a tu prójimo. Y pienso que nosotros creemos que amamos a Dios, pero en el estudio de la lección dice que si tú no amas al prójimo, tú no puedes amar a Dios. Y yo me puse a pensar, aquellas personas que sí hay, a las que no quiero ni amar, porque son personas dañinas, porque son personas envidiosas, porque son personas que cuando puede te ponen una piedrita para caer, porque son personas que me desgastan. Así, esa persona que te pide un consejo, esa amiga que te pide un consejo, y tú estás que le das y le das y le das y te desgastan. O que todo lo que le dices lo toman a mal. O que tú dices, pero ¿por qué es que es tan bruta? Se queda al lado de ese hombre que le pega. ¿Por qué es tan tonta y elige esa pareja? ¿Por qué viendo lo que ve, no ve las banderas rojas? Es que ¿saben qué? No las vemos porque no nos educamos. Porque lo máximo que realmente llegamos a aprender fue el ejemplo de nuestra madre, el ejemplo de nuestro padre. Y nuestra madre y nuestro padre tienen su propia historia de vida. A medida que pasa el tiempo, yo estoy luchando mucho con la ansiedad, pero a medida que pasa el tiempo, yo no me siento que mejoro, yo siento que empeoro con mi ansiedad. Miren, estoy pasando unos días aquí con mi familia y mi mente en la noche no duerme porque se pone a pensar en verdaderas tonterías y mi mente va y las complica, las complica, las complica. Y yo me pongo a pensar, ¿de dónde aprendí esa ansiedad? Yo no sé si mi mamá hoy está aquí, creo que no está, la aprendí de mi mamá. Mi mamá es una persona ansiosa y yo no me había dado cuenta. Es una persona que ella nunca deja algo para mañana, ella lo hace en el momento, ella no lo puede dejar pasar. Entonces ella anda evitando que se quede un plato sucio, que algo no resulte. Yo soy sumamente perfeccionista en cuanto a la puntualidad y a la impecabilidad en el trabajo. Y eso no está mal. Y la sociedad te lo alimenta. Pero porque un día no esté impecable, porque un día falles, porque un día no resulte, porque un día se demore más, no va a pasar nada. En mi caso, yo no puedo ni dormir. Si yo tengo un asunto pendiente, yo no puedo dormir. Yo jamás puedo decir, no, eso mejor lo hago mañana. No puedo. Y ya en la noche no puedo dormir. Lo aprendí de mi mamá. Entonces, esa ansiedad está disfrazada de eficiencia. ¿Cuántas cosas
nosotras tenemos disfrazado que lo único que reflejan es nuestra pobreza de espíritu, nuestra pobreza mental. El hecho de que tú tengas una palabra de siempre de crítica, siempre te dicen algo y ahí va la crítica, siempre ves el pero, siempre ves lo que no está bien, siempre te enfocas en dónde está el error. Lo aprendimos. Eso lo aprendimos. Y tú ves a los niños son tan descomplicados, son tan de vivir el momento, no andan pensando en las consecuencias. Yo no les digo que está bien. Debemos pensar en las consecuencias, pero no en el nivel de parecer paranoicos y en el nivel de parecer pobres. Una persona con mente de pobre es una persona que piensa que no va a lograr nada, que piensa que no va a encontrar pareja, que piensa que no va a tener una buena persona a su lado. Mis damas, nosotras tenemos que instruirnos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros merecemos ser felices, pero que sobre todo nosotros no debemos juzgar. Y nosotros juzgamos a nuestra mamá, nosotros juzgamos a nuestro papá, nosotros juzgamos a nuestros hermanos. Miren, hoy día yo tuve el caso de una señora que su papá ya mayor, ¿ya? Tiene una esposa, una señora que no es su mamá, y la señora está ciega, tiene que usar pañal, ya la señora no puede con sus facultades mentales, y resulta que el señor tiene que ausentarse y tiene que dejarla sola prácticamente. Pues los hijos no se quieren hacer cargo de ella, nadie se quiere hacer cargo de ella, y mi paciente está desesperada de pensar que eso le pasa a la señora y desesperanzada. Yo les digo una cosa, nosotros nunca nos podemos considerar pobres porque al Hijo de Dios todas las cosas le son para bien. Tú haces lo que tú puedes, pero dentro de lo que tú puedes, todas ustedes tienen que pensar que a ustedes no les va a faltar nada, nada, porque todo lo pueden en Cristo que nos fortalece. Pero para que no nos falte nada, nosotros tenemos que estar prestos a ayudar al prójimo. Y tú no ayudas al prójimo cuando tú lo andas criticando, cuando tú le andas diciendo lo que debe y lo que no debe hacer, pero si no puedes ni con tu vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, en Salmos 9:9 nos habla que Dios escucha el clamor del oprimido. Entonces, si tú te sientes oprimido porque yo les digo, ¿por qué si tienen un esposo que las humilla, que las trata mal, se quedan ahí? Y a mí me da rabia. Y cuando yo doy una conferencia digo, ¿pero por qué me preguntas qué tienes que hacer? ¿En qué cabeza tú te tienes que quedar al lado de un maltratador? ¿En qué cabeza? Pues, mis damas, hoy día aprendí mientras preparaba el tema que yo recibí una educación diferente. Yo vengo de mujeres que se quedaron viudas o se divorciaron porque no aguantaron que el hombre las trate. En mi familia, todas las mujeres son divorciadas. Y la única que no se divorció fui yo y soy la viuda. ¿Me explico? Son mujeres que no se dejan. Entonces, mujeres autosuficientes. Yo vengo de familia de mujeres que trabajan y se mantienen ellas mismas, que nadie las mantenía. Ellas son autosuficientes. Entonces, yo aprendí eso. Pero quien viene de un hogar donde su mamá siempre fue una mantenida y su mamá aguantaba y soportaba, es probable que repite ese patrón si no se instruye y si no se educa. Entonces, en lugar de enojarnos con esas personas, debiéramos enseñarles. Ahora, muchas dirán, pero no quiere aprender. Sí, puede ser que no quiera aprender, pero yo te digo algo. Nosotras lanzamos las semillitas y tanto el querer como el hacer lo pone el Espíritu Santo. Nosotros le decimos, mira amiga, tú no tienes por qué dejarte maltratar, tú no tienes por qué dejarte pegar. Tú puedes recurrir a las autoridades. Punto. Si lo hace o no lo hace, nosotros ya cumplimos. No nos enojemos con aquellas personas que deciden ser mentalmente pobres. Cuando nosotros vamos a elegir una pareja, nosotros tenemos que instruirnos. Tenemos que ver las señales, porque nosotros, si no hemos recibido el buen ejemplo
de una madre que haya sabido cómo mantenerse en las relaciones amorosas, es muy probable que fracasemos y que elijamos mal. Entonces, yo les he dicho algunas veces que lean el libro Las mujeres que aman demasiado. Ustedes en YouTube lo encuentran como audiolibro si les da pereza leer. Lean el libro, porque ese libro que fue escrito en los años 80 por Robin Norwood, una psiquiatra y psicóloga americana, es un libro basado en todos los casos que ella tuvo de mujeres que elegían parejas equivocadas. Tenemos el libro ahí. Pongámonos a leer el libro porque cuando lo leas te vas a dar cuenta, por eso es que esta persona me atrae, por eso es que esta me engancha. No digas yo no sé, porque ahí está el libro. Ahí está el libro. Apenas nos desconectemos se los voy a poner en el chat para que lo tengan y lo lean, pero también lo encuentran en YouTube. Si tú tienes hijos, es que no sé qué hacer con mis hijos, instrúyete. La información, yo tengo aquí muchos en mi canal YouTube, mucha información sobre cómo disciplinar a los niños por edades. En mi canal hay mucha información de cómo nosotras tenemos que educarnos para poder educar a nuestros hijos. Pero mi canal es uno de millones de canales donde se habla de cómo debemos educar a nuestros hijos, de cómo nos debemos alimentar, de cómo debemos superar la ansiedad, de cómo debemos superar la depresión. Pero aunque les parezca mentira, nos encanta andarnos quejando. Yo te podría decir, si tú me pides cuál es el resumen de ser pobre es una persona que no se educa y se mantiene en el mismo nivel en el que creció con los modelos equivocados que tuvo. Una persona no pobre, una persona rica, es aquella que alimenta su cerebro, que se instruye y que aprende. Cuando tú aprendes, todo el panorama te cambia. Te cambia la forma como te ves, te cambia la forma como tú ves a las personas y entonces te das cuenta que tienes tanto por qué hacer. El solo hecho de que todas ustedes tengan un celular del cual se están conectando y tomando una hora de su tiempo, indica que no son pobres. Sin embargo, pueden ser pobres aquí. ¿Por qué? Porque pueden escuchar 100,000 conferencias y seguir igual, ¿ya? Y sentir sencillamente, como me dicen, ya entré a la conferencia, ya aprendí. No aprendimos nada, mis damas. Por una conferencia tú no aprendes nada. Esto es dale, que dale y dale. Si tú entras al segmento en el canal YouTube que se llama Unidas Podemos, ya no sé ni cuántas conferencias tenemos. Tenemos bastantísimas conferencias. Y si ustedes siguieran toda esa lógica, de verdad, que es como ir a terapia, qué sé yo, pues 2, 3 años. Entonces, la pregunta es, ¿eres pobre? Ninguna de las personas que están aquí somos pobres. Porque estamos aquí, porque queremos aprender. Ya nuestra mente se abrió a querer aprender. Sin embargo, pudiera ser que nos estuviéramos comportando como pobres. ¿Cómo es comportarse como pobres? Primero, que no tengamos el hábito del trabajo, porque el pobre no lo aprendió, porque creció en un ambiente donde a duras penas se tiene para comer, donde sobrevives, donde te acuestas con calambres y dolor de estómago. Entonces no tienes tiempo, no tienes tiempo de educarte. Si no te educas, si solo criticas, si eres agresivo. Si tú eres una persona agresiva, eres una persona pobre. Yo soy todavía pobre porque yo tengo mucho de agresividad, porque esa es la forma como de pronto, yo soy baby boomer de la época de los años 60, los niños les hacían bullying a las niñas. Y para que un niño no se meta con una niña, había que darle una patada. En mi escuela había que darle una patada. Conmigo nadie se metía. Me acuerdo que mi mamá fue de maestra de la escuela y le decían, nadie se mete con el hermano de Marta, porque Marta sale y nos pega. Y yo siempre era alta. Entonces yo defendía a mi hermano. La gente pobre piensa que la violencia, el pelear, el reclamar, es la forma como nos defendemos y nos hacemos valer. Las personas pobres se llenan de hijos para darle sentido a su vida. Ahora, no importa si tú has sido pobre,
No importa si en ciertas áreas de tu vida todavía sigues siendo pobre. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para instruirnos, estamos aquí para mejorar y para ser ricos. Todos podemos ser ricos. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes de abundancia y prosperidad. Si tú no tienes prosperidad en tu vida, revisa qué estás haciendo, porque eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Y aun si tienes mucha carencia económica, tú puedes ser rico dentro de esa carencia económica porque te estás instruyendo y porque estás alimentando tu ser, tu alma. Había un señor en la oficina que yo tenía allá en Ecuador que vendía en la parte de abajo de mi oficina un pancito de dulce. En mi país hay pan de dulce con queso y una agüita de lemongrass, se llama en Estados Unidos, de hierba luisa. Y a mí me encantaba eso. Eso pues come la gente pobre, ¿no? Pero a mí me encantaba, ¿no? Te ponías a conversar con ese señor. Ese señor era una sabiduría. Ese señor era un hombre rico, una fe. Y con ese pan de dulce es que el señor vaciaba como 5 canastos en el día. Era un canasto lleno, lleno. La gente hacía cola para comprar porque era tan rico. Y el Señor me decía, mire, yo con eso me compré mi casita, yo con eso puse a mis hijos a estudiar. Y yo vivo bien y yo trabajo solo hasta las 2 de la tarde, desde las 6 de la mañana creo hasta las 2 de la tarde. Me dice, mi esposa me hace los pancitos. Ellos tenían su casa, ya no eran ricos en comparación con la gente supermillonaria. Pero el Señor no sabía ni leer ni escribir. Pero ese Señor hacía que le leyeran la Biblia y cuando tú aprendes de la palabra de Dios, te vuelves sabio, te vuelves rico espiritualmente, te vuelves rico como persona, te vuelves una persona eficiente, una persona puntual, una persona que cualquiera quiere emplear, una persona responsable. Y todo eso nos da prosperidad. Y Dios ve el corazón. Y Dios ve el corazón. Yo tengo aquí a una paciente mía que está ahí, ella toda bella y hermosa. Tuvo una historia de vida bien difícil, bien difícil. Ella se ríe porque sabe que yo hablo de ella. Bien difícil, muy complicada. Yo la admiro porque de estar en una situación de pobreza total y absoluta, ¿verdad? Total y absoluta, Dios le mandó al final un buen compañero. Dios te manda aquello que realmente dentro de tu corazón estás esperando de Él. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando de Dios? No estés esperando, ay, yo me voy a morir sola, ay, yo ya estoy vieja, ay, yo ya estoy enferma, ay, yo ya no puedo. No digas eso. Porque mientras Dios te mantenga con vida, es porque tú tienes un propósito que cumplir. Y se los digo porque el otro día pensaba como ustedes saben, yo me hice una operación de bypass gástrico y el otro día estaba leyendo que eso te causa mucha deficiencia en cuanto a las vitaminas, en cuanto al calcio, a los músculos, que es verdad. Yo tengo que tomar una serie de vitaminas, ¿ya? Para no desnutrirme, ¿ya? Y ¿saben qué pensé? Ay, pero para los 10 años que me faltan vivir, ay, ya ni me alcanzo a desnutrir. Y después pensé, tú no sabes si Dios te tiene 2 años, si Dios te tiene 10 años, si Dios te tiene 20 años. Yo tengo una persona muy cercana que tenía un alto nivel económico. Y como las cosas se han puesto muy difíciles, va a cambiar a sus hijos de escuela, de una escuela donde va solamente la gente millonaria, a una escuela donde va la gente clase media alta. Entonces esta persona me decía, siento que me muero porque mi hija llora desconsoladamente porque la voy a bajar de categoría. Porque imagínate, y yo, eso es ser pobre. Ya les voy a explicar por qué. Y yo le digo, esta es tu oportunidad de enseñarle a tu hija que la felicidad no está en el colegio en el que te pongan y que la vida no se derrumba porque no estés en un colegio de ricos y que aprenda a tu hija a ser resiliente, porque si toda la vida la tienes
en ese mundo de cristal, cuando salga al mundo real, va a ser débil. Ser pobre, pobre es el que necesita. Pobre es el que necesita. Si tú tienes mucho dinero, pero necesitas amor, pero necesitas atención, pero necesitas compañía, eres pobre. Y puede que tú no tengas dinero y tú tienes compañía y tú eres feliz y tú tienes amigos, eres rico. Rico es el que menos necesita. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú necesitas? Aire para respirar, agua para no deshidratarte, alimento, verduras, legumbres, frutas, hacer ejercicio. Eso es lo que tú necesitas. 2 mudas de ropa, una te pone mientras la otra se lava. Que tú quieras tener 50 mudas de ropa es otra cosa. Entonces, yo te pregunto y te dejo con la meditación. ¿Eres rico o eres pobre? Si necesitas poco, eres rico. Si necesitas mucho, eres pobre. Tú no necesitas un televisor de 80 pulgadas. Tú no necesitas un iPhone 16. Tú necesitas un teléfono para poderte comunicar. Tú necesitas 2 mudas de ropa. Tú necesitas comer saludable. No necesitas tener faisán, caviar. Tú necesitas tomar agua. No necesitas tomar hay un tipo de agua que vale $20 la botella. Tú no necesitas eso. Esa, ok. Tú no necesitas. ¿Qué tú necesitas? Y si tú te pones a ver, lo que necesitamos, Dios nos lo da. Somos las ricas hijas del dueño del universo. Muchas gracias, mis damas. Vamos a las preguntas y para eso me desconecto de mi canal YouTube.